Muy buenas noches, nosotros somos el grupo 4 Root Access. A continuación, luego de ver el video de Jack Leon, estaremos debatiendo sobre las preguntas sugeridas. Empezaremos con qué es una clase. No, Perdón, la primera pregunta es el paradigma exacto. orientado a objetos. ¿Quién quiere Bueno, empezar? bueno, yo puedo. El Dale. paradigma orientado a objetos es una forma de programar, de organizar el software en objetos que interactúan entre sí. Entonces, cada objeto contiene datos y comportamientos relacionados. Entonces, eso hace que se facilite la modularidad y para poder reutilizar también el código. Sí, porque básicamente lo que busca el paradigma orientado a objetos es utilizar una lógica parecida a la que nosotros usamos para que sea más fácil de entender y de reutilizar. Exacto, sí. Bueno, yo al principio no entendía por qué se decía orientado a objetos, pero luego, después de mirarlo más a fondo, entendí que cualquier objeto de la vida cotidiana tiene una acción y tiene características. Por ejemplo, un mouse de una computadora tiene características, color, forma y hace funciones. Se mueve, dar un clic, esos serían sus métodos. Por ejemplo, Y un ejemplo también de cada objeto son los atributos y las acciones son los métodos. Y un ejemplo de la idea del código es que sea más organizado y más fácil de mantener. Así como ustedes lo habían dicho anteriormente, de la vida diaria que uno ve. Yo luego observé que su objetivo real es resolver problemas complejos mediante los modelos extraídos de objetos físicos en el mundo, bueno, en el mundo real, lo que nos permite ya escribir código y más facilidad de utilizar. O sea, sí, se organizan más. Entonces, Ya yo creo que sería la la siguiente, que es de clase, o clases. sea, bueno, una podríamos clase, empezar a definir qué es una clase. una clase Exacto. ya es como el molde, la plantilla, que donde nosotros podemos crear los objetos. Y en la clase se definen las características y las acciones que van a tener esos objetos. Un ejemplo de lo que tú dijiste, de la Sí, teoría, un punto sería en clase de vehículo, que es muy común. En atributos podemos poner una marca y un modelo específico de algún vehículo para especificarlo cuando estemos haciendo el código o cualquier cosa. Y de los métodos podría ser arrancar y frenar un vehículo. Ya eso es un ejemplo muy claro. También una clase podría ser una clase hotel que puede tener nombre y dirección y sus métodos serían registrar un huésped o calcular el precio y hacer check-in. Bueno, Pues, y sin las clases no habría organización ni reutilización del código, porque una clase, por ejemplo, linterna, si tú estás haciendo un juego, tú la puedes reutilizar en varios escenarios diferentes, en varias partes del código, llamar a un objeto o crear uno nuevo, pero ya la clase está creada. Entonces, eso sería Se más po- por la Se reutilización. podría reutilizar ya sea en linterna o utilizar el método de prender y apagar para una luz de un También. bombillo. Pero eso ya entraría más en el polimorfismo. yo entiendo más que comparten las clases, comparten las características similares, pero por lo que explica el video, la comparten aunque no sean idénticos. Un ejemplo de esta es una clase de figuras geométricas, que esta agrupa figuras, cuadros o círculos. Ya por otro caso sería la siguiente pregunta, de cuáles son los objetos. Yo de los videos que yo entendí es que los objetos son instancias de una clase, un resultado en un molde que está hecho ya. Un ejemplo podría ser perro y el objeto sería, vamos a decir que un nombre común que tenemos en la calle, que es Firulai. Y que de edad
También se puede poner que tiene 2 o 3 años. Pues. Básicamente la clase sería la idea y el objeto Exacto. sería la materialización específica en el código. Exacto. La clase sería más bien una pauta, como las reglas que tiene que seguir, y el objeto sería el cómo se utiliza eso en un código. Sí, no, el objeto es la instancia, o sea, es como el ejemplo concreto que tiene los valores reales para los atributos de la clase. Entonces así se puede ejecutar los métodos ya definidos. Bueno, yo creo que todo queda bien definido por acá. Yo, Podríamos yo voy, pasar al polimorfismo. No, la siguiente es la herencia, Oh, sí, que es perdón. el número La herencia, 4, la herencia. que en sí la herencia nos permite crear una clase usando ya un método existente, como habíamos dicho. Un ejemplo sería utilizar la clase persona, que lo podríamos usar también en empleado y en cliente, ya habiendo mencionado el ejemplo del hotel. yo veo que las herencias se utiliza para reutilizar código y así uno evita duplicar líneas de código. Dicen que existe una superclase padre, la que hereda los atributos y métodos de los subclases. Y bien, Bueno, primero, antes de hablar de herencia, deberíamos definir qué es. Esto sería más o menos un mecanismo que permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes, heredando sus atributos o métodos. Por ejemplo, una clase persona, sus subclases serían empleado y cliente. Un empleado que es, al fin y al cabo, es una persona y un cliente también es una persona, otro ser humano. Solo que tienen roles distintos o métodos y tienen características distintas. Bueno, para Pero más facilidad, es como un hijo que hereda cosas de su padre. Entonces, eso nos sirve para no tener que escribir el código varias veces, porque la nueva clase puede usar lo que ya tiene la clase principal. Entonces, también se exacto, puede, tomando las características y los comportamientos. exacto, Exacto. entonces también se Ya pueden existente y agregar, así se reutiliza el mismo código. exacto, Sí, excelente, porque sí. imagínate que tú estás programando y tú tienes dos métodos que se llaman iguales, o tres, o cuatro, o 10.000 métodos que se llaman igual. Si tú utilizarías una herencia, nada más tienes que programar una sola vez y no tienes que estar Exacto. adivinando cuál método es el que tú usas. Lo programa una vez y la instancia para heredarlo en los demás. Exacto. Bueno, todo claro hasta esta parte. Podríamos pasar sobre Ya qué la es el otra sería polimorfismo. los ejemplos del Sí, polimorfismo. ahora sí, sería polimorfismo. Bueno, yo conseguí uno que sería, hablando ya de lo que mismo estamos hablando, de los animales. Un ejemplo, un animal hace un sonido, eso ya es un método. Y la clase perro, o otra clase podía ser gato, las dos juntas, y una se hereda de la otra. Heredan lo mismo que animal, porque los dos son diferentes. Son dos tipos de animales diferentes, pero los dos son animales. Y cada Otro una ejemplo, implementa un sonido diferente. otro ejemplo sería arrancar, que lo podrías instanciar en un auto, en un carro y en un motor. Bueno, Básicamente sería, básicamente sería que un mismo método se utiliza en diferentes clases que devuelven cosas diferentes, pero al final es el mismo método. Exactamente. exacto, sí. Tienen como la misma cabeza, pero abajo es diferente. tengo otro ejemplo que es la de un soldado, un capitán de una orden, que es el mensaje, y varios soldados son los objetos, y cada soldado es interpretado y ejecuta la acción de manera distinta, pero siguiendo el orden del mismo mensaje del soldado. Bueno, Un momento, todo sí.
estaría bien claro hasta acá. Entonces, bueno, ahora podemos continuar con La diferencia la de, diferencia. Del de paradigma estructurado, paradigma orientado a objetos y el El otro con estructurado. el paradigma paradigma estructurado. 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 En mi caso, yo creo el estructurado de mi parte solo hace las funciones y procedimientos. Es como un código más lineal y difícil, en mi entender, más difícil de mantener. Y un código orientado a objetos, se trata de objetos y clases, lo que es más modular y más reutilizable porque usamos ahí mismo la herencia y todo eso. Sí, ¿no? Y que el estructurado es organizado como por pasos, pero en el orientado a objetos se organiza por cosas o entidades. O sea, el estructurado se basa más en funciones y procedimientos. Entonces ya el otro, como tú dices, así mismo, en objeto y clase. Yo entiendo que el estructurado viene siendo más entiendo que son más intensos, tienen más líneas de código. El cambio orientado a objetos sirve más para hacerlo más limpio, más corto y más productivo. Sí, y es más fácil Exacto. de volver a usar, como ya nosotros habíamos Claro, porque es reutilizable. No, y el paradigma estructurado es mejor usarlo en programas cortos, porque no tendría que reutilizarlo y no tienes que buscar más clases. Pero Eso al es ser usar el una vez orientado a objeto, y exacto, al ser votar, como quien dice. el paradigma orientado a objeto, te permite tener un código más amplio por las mismas características de la herencia en sí. excelente. Entonces, Bueno, podríamos seguir definiendo qué es la abstracción. En el, pero en el mundo, en la vida real. Bueno, se podría decir sí. Bueno, un ejemplo de abstracción. Bueno, primero habría que definir qué es la abstracción. La abstracción consiste en enfocarse en lo esencial y ocultar lo innecesario. Por ejemplo, aquí poca gente sabemos cómo funciona un teléfono, eh, toda la función interna, todo el tema de los voltajes y todos los procesos a nivel de software se tiene que llevar a cabo para estar scrolleando para abajo en TikTok o en Instagram. Entonces, eso sería más bien la abstracción. Usar algo sin saber el Del cómo funcionamiento que funciona tiene en sí. detrás. Eso es lo mismo como si fuera una página web, que o el usuario ve nada más lo de adelante y oculta lo de atrás. no, Otro, como Justo ahora un, mismo otro ejemplo estamos en sería Meet y un la cajero mayoría no sabemos automático. cómo funciona. exacto, como un cajero automático. Sí, Uno nosotros nada nada más más, retira o deposita dinero, pero sí, uno no nosotros sabe nada cómo más funciona vemos eso adentro. mismo. Cuando lo saca y cuando uno entra el dinero también. Entonces, Exacto. Exacto. uno Uno nada no más, ve el funcionamiento dentro. Yo pondría de eh, ejemplo también con los carros. Uno no se lleva de qué pieza tiene o cada tuerca de la goma o lo que sea. Una más toma lo esencial del vehículo, que es su matrícula, sí, la marca, y si avanza y prende y ya. y más nada. Sí, mientras él prenda y le Funciona. dé Avance. adelante y frene, está bien. Como cierta Está todo bajo gente control. que funden los vehículos, calculan. Sí, el cool. Exacto. No Exacto. Ya. chequean nada más, ya, porque no, esa es otra cosa. Hay formas de saberlo, pero no siempre uno tiene la facilidad. O no Porque, siempre sabes en sí, porque Exacto. no le interesa investigar. bueno, sí, sí. No, porque hay mucha gente que nada más prende y por ahí mismo y ya. Exacto.
Ya yo creo Realmente. que podemos pasar a la última. Y en base a un, por ejemplo, un cajero, yo no tengo forma de cómo saber cómo un cajero funciona por dentro, a menos que yo vaya al banco, Exacto. A menos que trabaje en el uno banco. busque un tutorial o algo así, Exacto. un documental de cómo ellos funcionan, pero así en vida Y, diaria, y yo tú no creo lo que eso puedes está hacer. prohibido, dar detalle de eso a nivel público. ¿Me entiendes? Porque Exacto. como Sí, están los porque robos y los atracos, eso no puede ser información de libre acceso. no, porque si tú quieres saber cómo funciona por dentro, intenta abrirlo, a ver qué pasa. Imagínate. Entonces, bueno, podemos continuar con lo que es Pues el El encapsulamiento, encapsulamiento. bueno, en el encapsulamiento es cuando los datos y las funciones de una clase están protegidos y no se pueden Modificar. modificar. Entonces, en vez de nosotros acceder a todo libremente, se usan métodos para controlar cómo se usan esos datos. De Entonces, manera eh, limitada. exacto, de manera Exacto. los limitada. datos están internos dentro de un objeto, ¿verdad? Ujú. Un Bueno, ejemplo el de ello ejemplo que más es, fácil todo el mundo va a entender va a ser un banco. Obviamente tú a tu cuenta de banco no puedes poner, seguir agregándole cero, ojalá, pero Ojalá. no le puedes seguir agregándole cero, tienes que depositar dinero, ese dinero tiene que ser validado lamentablemente, y así es que los numeritos ahí, que a todo el mundo le gusta ver algo, suben. Y si tú vas mucho y compras disparate en pedido ya, bajan. No te puedes otro, descuidar. otro ejemplo también, O como lo que ejemplo, estaban hablando de los vehículos. Un vehículo tiene el motor oculto. Tú puedes ver por arriba, la tapa, los depósitos, la cosita, así, pero el motor está oculto, la parte interna. El usuario solo lo hace, lo enciende y acelera, pero no toca parte interna. Yo entiendo que ya en base a eso, del ejemplo del carro, lo público viene siendo ya lo exterior del vehículo. Y ya lo privado sería lo que está adentro, lo que se cambia, Exacto, la parte interna. radiador, la batería y así. Porque vimos que en el video este se divide en dos, que es público y privado. Exactamente. Pero los vehículos, un vehículo puede en verdad funcionar así porque para acceder a los mecanismos internos tú tienes que saber. no, sí, sí, claro, fue que me confundí con la pregunta, entonces, pero ya capté. Bueno, todo está definido hasta acá. Sí, Todo fue, todo fue todo esto definido. fue por el grupo 4. Creo que terminamos. Bueno, esto es todo, amigos.